Askyurkipan takanitaki. Askyurkipan yatichiri. Vale, que callanta ñani, ¿ya? Kiti chaylinta muni, ¿alguien que quiera cantar? ¿Hay Kiti Sam? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Bueno, entonces, al terminar ya, estamos viendo lo que son los sufijos chicanchirinaca, ¿verdad? El último sufijo que hemos visto es el inki, ¿así es? ¿Vale? ¿Qué han hecho? Isa yatichiri. ¿Ya? Hichaja y atinta ñaniwa sufijo inkiri, ¿ya? Entonces, sufijo inkiri. Esto es una variante de esto, ¿no? Inki, inkiri. Este sufijo se utiliza para lugareño, ¿ya? Entonces, básicamente significa de, pero, por ejemplo, el sufijo ta, por ejemplo, ¿no ve? Entonces decíamos, no sé, oruruta, ¿no? Ruta, ¿no? Esto también significa de, ¿no ve? De oruro, ¿no ve? De oruro. Pero esto es cuando se ha trasladado, digamos esto, ¿no? Estamos en este lugar, ¿ya? Este es Oruro. Entonces, ya ha venido, está en este lugar, ¿no? Entonces, yo le pregunto aquí, ¿de qué lugar eres? ¿No? Entonces me dice, de Oruro, pero ya está aquí, o ha venido temporalmente. Eso es el sufijo ta. Ahora el inquiri hace referencia a esto. No necesariamente se tiene que trasladar. Por ejemplo, digamos que estoy conversando con una persona, ¿no? Entonces yo digo, ¿de dónde es tu mamá? ¿No? Entonces me dice, Punun Quirigua, ¿no? Entonces me está diciendo mi mamá es de Puno, vive en Puno, habita en Puno. Me dejo entender, ¿no ve? Este sufijo inquiri, ¿se entiende? Hola, ¿están ahí? Muy así, ya. A ver, Felipa Jahuanca, muy así, Cuyaca, Felipa. Un poquito. Una vez más, ¿nos puedes repetir, yatichiri? Vale. ¿Ya? Entonces, este sufijo inquirir también significa de, pero hace referencia a personas que están en un determinado lugar. Por ejemplo, en este momento yo estoy en La Paz, me refiero a una persona que está en Diacha. Entonces, esta persona no ha venido aquí, sino está en Diacha. Entonces, este es Diachanquiri. ¿Me dejo entender? Ajá. Ya, ese es el inquiri. Hace referencia a lugareños. Entonces, vamos a poner como ejemplo, no sé, Katunkiri. ¿Qué sería Katunkiri? En el mercado. En el mercado, pero ¿cómo traduciríamos esto? Eh, El que está en el mercado. Sí, Está en el mercado. ya, eso sería una traducción literal, digamos, ¿no? Pero la interpretación es diferente, ¿no? ¿Ya? A ver, otro. Bununkiri. ¿Qué significaría? Está en Puno. El que está en Puno, ¿no? Está en Puno. ¿Ya? ¿Queda claro o no queda claro? Hanatanicha. Sí. ¿Ya? Ma, unyanchao, a ver, escriban un ejemplo todos. Bonito.
Ya, ya tu capta. Ya, tu captate. Listo, cuye. Naya Javier. yatichiri. Ya, gratis, ya, Kollan utankiri. ya, walikio. Tempis, tu cuye. A ver, Julia Kankiri. O aliki poniu. ¿Qué tempis? La pasan Kiri. Ya, walikio. Shukya con Kiri Yatichiri. Ya. ¿Qué tempis? Cochabamba, Naya Yatichiri. Ya, Cochabamba Kiri. ya, walikio culiacalena. ¿Qué tempis? Kolyonkiri, Waliki poniu. ¿Qué tempis? Utankiri. Ya, walik, ¿qué tempis? Ya, huequite. Ya, el resto supongo que he escrito también, ¿no? Ahora el siguiente sufijo, ¿ya? Sufijo, en este caso, kama, ¿ya? Este sufijo kama hace referencia a, es un limitativo. Entonces significa hasta o entre, ¿ya? Eso significa. Vamos a poner, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir katu. ¿Qué es katu? Feria. Mercado. Feria, mercado, ¿no? Mercado. Ahora yo le digo katu kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la feria. Hasta la feria. Hasta el mercado o la feria, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos, ¿hasta dónde? Katu kama, hasta el mercado. Ahora este kama, por ejemplo, hemos utilizado en las despedidas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Kama, karur kama, hurpur kama, marakama, pausi kama, ¿no ve? Entonces sigue siendo limitativo. Ahora, ¿cuándo significa entre, ¿no? Que también es limitativo, ¿no? Entonces, digamos, entre hombres, entre mujeres, entre niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están jugando? Guaguacama. ¿Qué estoy diciendo? Guaguacama, ¿qué significaría? Puro niños. Puro o Entre entre, ¿no ve? niños. Entre También está niños. limitado, ¿no ve? Sí. Sí, no están participando adultos, sino solamente están entre niños. Guaguacama, ¿no ve? Entonces puedo decir, no sé, ahorita, por ejemplo, en mi calle estaban peleando, ¿no? ¿Quiénes? Anucama, ¿ya? Entre perros, ¿no ve? Entonces, ahí está el uso, ¿no? Hasta y entre. ¿Me dejo entender? Sí, sí, se entiende. Ya, entonces, cuando es, por ejemplo, locativo, un lugar, va a ser hasta, ¿no? Pero si es un objeto, tal vez, un animal, una persona, va a ser entre. ¿Me dejo entender? Mm. Waliki. ¿Ya? Uno con entre y otro con hasta, ¿ya? En todo caso, dos ejemplos. Uno de cada uno. A ver, taqini, taqini. Naya yatichiri. Ya, Kuyaranim Kuyakitam. Kollukama
Warmi kama. Wali kipenia kuyaka gratis, kitimpis. A ver, yatekan, utakama, warmikama. Wali kiu kuyaka Felipa, kitimpisam. Naya yatichiri. Ya, Utakama, takikama, wankukama y karwakama. wali kiu kuyaka Lenam, kitimpis. Utakama, pisikama. Ya, wali kitimpis. Yatichiri tantakama y anukama. Ya, te falta el lugar. Los dos es entre, ¿no ve? Tantakam, por ejemplo, puedo decir, escoge ropa, ¿no? Entonces, acá tantakama, ¿no ve? Aquí puro viejos, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Y yatichiri. ¿Ya? ¿Qué te empezó ya, Rajmani? Marca kama yatichiri Ah, daria. ok, vale, que marca acá. Vale, que pone. ¿Qué te empezó? ¿Alguien más? Ya, nadie más. Bien, vamos a borrar estos ejemplos, ¿ya? Ahora, otro sufijo. El sufijo taki. Este sufijo taki es destinativo y significa, como es destinativo, para significa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy sirviendo la comida, el desayuno y digo, mamá, taki. ¿Qué estoy diciendo? Para mi mamá. Para ¿Dónde mamá. está el mi? Para mamá. Para mamá, Para mamá, allá. ¿ya? Pero podría decir, ¿no? Entonces, aquí, mamá, ja, no, ahí, ¿eh? ¿Ya? O, digamos, he servido comidita para mi... Tengo varios perros, ¿no? Entonces, yo digo, anotaki, ¿no? Allá. Varios animales, dirán. Entonces, anotaki va a decir para él, Perro, perro. perro. ¿No ve? Esto es destinativo. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, estoy destinando, estoy suponiendo comida. Podría ser cualquier cosa, ¿no? Aquí estoy destinando para la mamá, aquí estoy destinando para el perrito. ¿No ve? Hanat hanich. ¿Está claro? Sí. Hanawa yatichiri. Para ¿Vale? varios perros. Anunakataki, ¿no ve? Pluralizamos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, anu, ¿no ve? Eso es perro, ¿no ve? Naka, esto es perros, ¿no ve? Y ponemos el taki. Ahí está el plural. ¿Qué significaría esto? Para los Para perros. los perros. Para los perros, ¿no? Ahí está. En forma plural. ¿Ya? Escriban un ejemplo también, ¿ya? Escriban un ejemplo. Naya yatichiri. ¿Ya? Kuyakalati, Suyarnim. Hiwasataki pisitaki. Wale kiponeo. Kitimpis. Naya. A ver, ¿Ya? Felipa, entonces Ismael. y pasiritaki para los sobrinos. ¿Ya? Ismael. Wawataki. ¿Ya? Karwa nakataki. Wale kiponeo. Naya yatichiri. Naya yatichiri. Ya, yaran. Ya. Wankutaki. Wankonakataki. ¿Ya? Kitimpis. Naya yatichiri. Kullakahataki,
para mi hermana y pisitaki para el ¿Cuál gato. que ponemos? Timpis. Nayataki, ubija kataki, ubija nakataki. ¿Ya? ¿Vale, Q? ¿Alguien más? Agüita Timpis. ataque yatichiri. Agüita. Agüita ¿Ya? ataque. ¿Ya? ¿Vale, Q? El Naya Yatichir ¿Ya? Aokil Nakataki y Hampatu Nakataki. ¿Ya? ¿Vale, Q? Muy bien. Entonces, ya saben el sufijo taki, ¿no? Destinativo. Siempre se destina a alguien, o estás destinando a alguien ese, o lo que sea, ¿no? O sea, puede entrar en cualquier contexto, pero se destina algo a alguien, ¿ya? Ese es el sufijo taki. Ahora, el sufijo pura, ¿ya? El sufijo pura, esto es recíproco, y también significa entre, ¿ya? Ah, pero aquí habla de reciprocidad, ¿no? No es solamente el limitativo, como hace un rato, ¿no ve? ¿Ya? Ejemplo. A ver, ¿qué podríamos poner como ejemplo? A ver, estos días está de moda el maju, ¿no? El Ah, sí, boxista, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, no sé, peleen, digamos. Entonces, ¿quién, no? Chacha pura. ¿Chacha qué es? Mm, Hombre, Hombre, Hombre. Hija, ¿Esto qué significaría? Entre hombres. hombre, Entre hombres. Entre hombres. Otro ejemplo, jupa. Jupa es él o ella, ¿verdad? ¿Sí o no? Isa Yatichiri. Entonces yo digo Pizza. jupa pura. Jupa pura o con, no sé, eh, juchiquiscán, no sé. No siempre es para problemas, ¿no? Pero tal sería vez entre ellos, ¿no? entre ellos, ¿no? Jupa pura, entre ellos. Ah, aquí estoy. No he puesto la traducción. Entre ellos. Ahí está. ¿Ya? A ver, vamos a decir otro, a ver. Que hable de reciprocidad. Hiwaspura. ¿Ya? Hiwaspura, ¿qué sería? Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? A ver, ustedes también escriben un ejemplo. Maunyan chawkel tapham. ¿Listo, cuy? Kisa Yatichiri. A ver. Guaguapura y Aukipura. Ok, Walikium. Chitimpis. Yatichir pura. ¿Ya? Yati, Yatichiri.
Hilatapura, Ya, Gilat pura, tal vez con elición, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? Warmipura, ¿Ya? Kuyakpura. ¿Ya? Walequio. Yatichiri, Taikapura y Pishipura. Walequio. Huaynapura, Olcapura. ¿Ya? Walequio. Yatichiri, Imilpura, Yocaipura. Aquí, Walequi. ¿Qué tiempis? Aljirpura, Yatichiri, ¿está bien? Sí, Walequio. Entre vendedores, ¿no ve? Ujú. Hanat, amoyasit, Walequit. Yatichiri pura. Ok. Yatichiri también se puede pluralizar eso. ¿O? Sí. Puedes progresar. Sería Nanakpura, Puchapura. Walequio. Puneo. ¿Qué tiempis? Yatichiri, Pura. Huaynapura Ya, y Tawakpura. ya, Walequio. ¿Qué tiempis? Amoyasit, Yatichiri, Hanat, Hanicha. eh, ¿Está claro? Hanao, Yatichiri. No, Yatichiri. Ujú. Ya, Walequio. Eso es el tema de recíproco, ¿ya? Chaqyakaraki. Sufijo impi. Impi. Este sufijo impi es instrumentativo, es un instrumentativo. Que básicamente tiene varios significados dependiendo del contexto, ¿ya? Uno de ellos es con, ¿no? Otro es más. Otro es la coma. Y podría tener tal vez otros significados, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿cómo utilizamos esto? En lugar de coma, por ejemplo, utilizamos el impi, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cómo vamos a cocinar hoy? ¿No? Entonces yo digo, arusampi. Ya estoy ahí marizando un poco. ¿Ya? Arusampi, aychampi, choquempi. Mira, aquí ya no estoy utilizando la coma, ¿no? Entonces no estoy poniendo aquí i, coma, aquí i. ¿No ven? Entonces, este impi, en este caso, cumple la función de coma. Y aquí cumple la función de i. Entonces, aquí faltaría la i. ¿Me dejo entender? Walequio. ¿Ya? Entonces, impi, en todo se va a colocar, ¿no? Por ejemplo, hay una frase típica, ¿no? Ya pronto es esa fecha bien importante, ¿no? Decimos, Humampi, Nayampi, Wal Munasiñani. ¿Qué significa? O voy a poner otra frase. Tuyo. ¿Qué significa? Tú y yo nos queremos mucho. ¿Ya? Aquí te falta un poco, a ver. Wiñaya, ¿qué es? Por siempre o para Por siempre. siempre, para siempre. Eso. ¿Cómo sería entonces? Tú y yo por siempre nos querremos. Algo así, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces ahí está el impi, el impi. En este caso cumpliría la función de i. ¿Está claro? Ahora, por ejemplo, voy a hacer el con o más, voy a decir. Miren, por ejemplo, voy a decir Caucas, ¿no? Cauca, ¿cuántos? ¿Qué significa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Caucas, Mayampi, Payampi.
¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es 1 más 2? 1 más 2, ¿no ve? Entonces, Kimsawa, ¿no ve? Sí. ¿Vale? Que allá, ahí está diciendo más. Ahora aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a cocinar? Con arroz, con carne, con, ¿no? Podría significar el con. ¿Me dejo entender? ¿Amu yasiti? Hisa yatichiri. ¿Vale? Escriban un ejemplo. A ver, toquen, toquen. Yatichiri. Wipalaja. Wilampi. Q'illumpi. Ch'uqñampi. Guau, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué ponemos? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? A ver, Yatichiri, voy a leer. ¿Ya? Huaca, ya. Huaca aychampi, puchi aychampi, choquempi, payasija. ¿Vale? ¿Qué ponemos? Muy bien. Timpis, ¿qué timpis? Timpis, ¿qué timpis? Naya, a ver. Utaja. Ch'uqñampi. Q'illumpi. Saminawa. ¿Vale? ¿Qué? Utaja, Wilam, Elión, Pichoñam, Saminiu. ¿Ya? ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Qué timpis? ¿Qué timpis? Kitimpi sarata, Ah, tatahampi, vale. mamahampi y yokahampi. ¿Vale? ¿Qué pone? ¿Qué timpis sarata? Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Con quién vas a ir? ¿No? Con, ¿no? Kitimpi, ¿no? ¿Vale? Kitimpis, kitimpis. Ay, estoy preguntando igual, ¿no? Kitimpi, ¿con quién? O kitisa, ¿no? ¿Ya? Kitis. Yatichiri. Alañawa. Ch'uqimpi. Aychampi. Ajayumpi. ¿Vale? ¿Qué poneo? ¿Vale? Naya yatichiri. Igual no ¿Ya? hace. Culiacampi, Tatampi, Nayampi, Sarañani, Argentina. ¿Vale? ¿Qué? ¿No? Aquí. ¿Vale? Yatichiri. ¿Ya? Ismael. Sería Nayaj Uywaja, ¿sí? ¿Estaría bien? ¿Dónde está el INPI? Aquí viene. Ovehampi, Karuampi. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué es que? Pijimpi, anumpi, igual no hace. Ah, ok, vale. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué tiempo es?
ولكن أما يزيد قناة قناة هنيش كون هماس a ver. Anauya tichiri. Anauya tichiri. Ya, walik. Eso entonces el sufijo impi, ¿ya? Chagyaka sufijo raki. En todo caso, el sufijo laico, ¿ya? Sufijo laico. Ya. Este sufijo laico es causativo, así se llama, ¿ya? Y significa por, a causa de, por culpa de, ya, o sea, podría haber otros más, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, etcétera. Pero aquí tiene que ver el tema de lo causativo, ¿ya? Entonces, si tiene que ver con causa, es laico, ¿ya? Por ejemplo, culpa laico. ¿Qué estoy diciendo? Por él, Por su culpa. Por causa. él o por ella, ¿no ve? Ujú. Entonces, por ejemplo, los papás dicen, no, guau, laico quiero conocer la casa, ¿no? Guau, laico, no sé. ¿Qué estoy diciendo? Por mi hijo, Por por mi hijo. mi hija. Por mi hijo, por mis hijos, ¿no? Por mis hijas, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es el laico. ¿Ya? Ahora podría decir, no sé, uyhualaico, warmihlaico, wawahlaico, tatahlaico, no sé, pisilaico, anuslaico, no sé. Se podría expresar de diferentes formas que básicamente van a expresar todas, ¿no? Por ejemplo, no sé, irda qaulaico, hachamarcar saraj, ¿no? Por el trabajo me fui a las, ¿no? Estoy a causa del trabajo o por culpa del trabajo, o no sé, ¿no ve? Entonces así expresa, ¿ya? Ya. Ahora, ¿ya? Escriban ahora. Taqin, ¿Ya? ¿Qué te estoy? Naya ya tichiri. He ¿Ya? was laiku que parapje y kuyak laiku sarapje. Vale, Q, timpis. Timpis, que timpis. Naya, a ver. Tatalaiku, humalaiku. ¿Ya? Vale, aquí poneo. Naya ya tichiri.
¿Ya? Pusir laico, alchilaico hachta, ipal laico sarnacta, y chihuahua laico. ¿Ya? ¿Vale, Q? ¿Qué tempes? Naya yatichiri. Kullak laico, nayak laico. Ya, Nayaj laico, ¿qué significaría? Por mi culpa. Naya laico, no. Haya no es Nayana. necesario. Ah, ok, gracias. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué tempes? Naya yatichiri. Ya, Lucy, Mary. Utah laico, huacalaico. ¿Ya? Warmi laiku sarjewa. ¿Ya? Humas chuima laiku hacha. Hachiwa. Hashtag, sí, ya. Ya. ¿Vale, Q? Muy bien. ¿Hana haya, amuyase haya? Hisa yatichiri. Ya. Walik, ukakam hichur, ya, hasta ahí el día de hoy. Nos faltan el otro grupo de los sufijos, que serían los sufijos independientes, ¿no? Entonces, nominales hemos terminado. Siguiente clase, vamos a desarrollar lo que sería ese grupo de sufijos, ¿ya? Ahora, como tenemos tiempo, vamos a hablar sobre lo que son las actividades finales, ¿ya? Entonces, o aquí es Ipcata, van a estar preparándose para las actividades finales que se vienen, ¿ya? Entonces vamos a poner actividades. Tukuy. Yanta Winaka, ¿ya? Estos van a ser actividades finales para el tema del curso, ¿ya? Entonces, una conversación escrita. Entonces, cada quien va a escribir una conversación de todo lo que hemos aprendido, pero van a dar un contexto. Ejemplo, ¿no? En el colegio, digamos, ¿no? Entonces, digamos, estoy conversando con el director, ¿no? Askurukipan tatayatichiri, ¿no? Y el otro responde, Askurukipan ay, tata, ¿no? Kun hamaskish wawaja, wawama, walikis. ¿Me dejo entender? Entonces aquí me van a colocar un contexto. Entonces el título va a ser, ¿no? Hita cañuta, ¿no? Cañ, utan, arus, kipa, wi. Esto es el título. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa esto? Conversación en el colegio o escuela. Ya, muy bien. Así un título van a colocar sus datos personales. Yo voy a habilitar un archivo de Drive. Ahí van a subir, ¿ya? ¿Quedó claro esta actividad 1 o no? De forma individual cada una, ¿ya? ¿Está claro? Hisa yatichiri. Quise yatichiri. ¿Hasta qué fecha yatichiri tenemos que subir? Hoy ¿Ya? día estamos 28. Hasta el 31, ¿ya? Tenemos como 3 semanas, ¿ya? Ya, entonces aquí pongamos todas las actividades hasta el 31, ¿ya? De agosto. ¿Ya? Hasta 31 de agosto. Listo. Esa es la primera actividad que van a realizar, ¿ya? Actividad número 2. Van a escribir una canción en Aymara, ¿ya? Esto estamos redundando, se supone que es en Aymara. Van a escribir una canción que esté en Aymara. Cualquier canción, pero menos los que les he pasado, creo que son 8 o 9 canciones, ¿no ve? Menos esas canciones, ¿ya?
Otras canciones van a buscar y van a escribir. Además, esa canción se van a aprender y van a cantar. ¿Me dejo entender? Pues van a escribir la canción, además van a aprender, ¿ya? Algunos ya saben, ¿no ve? Ya han ido cantando, ¿no ve? Algunos solamente se han aprendido los que hemos dicho. ¿Ya? Actividad número 3. Grabar un video en Aymara. Van a grabar un video en Aymara. Eso pueden ver, por ejemplo, en el canal de YouTube y en el grupo de Facebook, ¿ya? Ahí están todos los videos de las anteriores versiones. Pueden hacer una especie de presentación personal, pueden hablar con alguien, pueden entrevistar a alguien. El video de 2 a 3 minutos, ¿ya? ¿Se entiende esta actividad 3? Hanat, Hanich, Kunhama, saber. Quizá yatichiri kanawa. ¿Ya? Entonces, estas 3 actividades va a ser para el 31. ¿Ya? Para el, o hasta el 31 de agosto. Ahora tenemos una cuarta actividad, ¿ya? Cuarta actividad. La cuarta actividad es un examen oral escrito, ¿ya? Examen oral escrito. Este examen oral escrito es aquí por Zoom, con cámaras encendidas, una conversación. Yo les voy a preguntar de todo lo que hemos aprendido, cualquier parte, ¿no? O sea, no les voy a decir qué significa esto, sino es una conversación. Entonces yo les voy a saludar, ustedes me contestan, les pregunto, no sé, el nombre de su papá, de su hermano, de su hijo, no sé, de su trabajo, lugar de su trabajo. Todo lo que hemos aprendido, los pregunto. Pero posiblemente no les pregunte a todos, todo, ¿verdad? Entonces tienen que saber todo lo que hemos aprendido. La hora, animales, no sé, partes del cuerpo, familia, todo, pero en forma de conversación. En base a las preguntas que hemos hecho, va a ser la conversación. ¿Queda claro esta actividad? Quizá No, yatichiri kanawa. Quizá yatichiri. Ya, entonces nuestra siguiente clase es el día lunes. Vamos a estar avanzando todavía. Entonces, con esta actividad vamos a empezar el miércoles 16, ¿ya? Entonces, seguramente nos va a llevar unas 4 clases esta actividad, porque vamos a hacer una conversación de 3, 4 minutos con cada uno, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tichiri, una consulta, no le escuché bien sobre la evaluación que se va a realizar por Zoom. ¿Desde cuándo va a empezar? Dijo Tichiri, por El favor. 16, siguiente miércoles, ¿ya? Está bien, ya Tichiri. Ya, entonces, sería interesante que vayan escribiendo la conversación de tal forma que se vayan aprendiendo para el examen, ¿ya? Entonces, no hay Ya, chanchullos, Tichiri. no hay nada en el examen oral escrito, ¿ya? Entonces, Yatichiri, una con preguntita. cámaras encendidas. Sí, adelante. ¿El contexto de la conversación puede cambiar o solo va a ser en No, la ustedes escuela? lo ponen, Ah, lo ya. que quieran, como quieran, ustedes, pero, ¿ya? Está bien, Yatichiri, gracias. ¿Alguna Profe. pregunta respecto a estas 4 actividades finales que se tienen? Sí, profesor, la primera actividad donde dice una conversación escrita, entre paréntesis, contexto, ¿es un audio? No, escrito. Ah, ya. Ah, perdón. Ok. ¿Ya? Y esto aquí van a poner un contexto, aquí he puesto un ejemplo, ¿no ve? Así es. Ustedes ponen cualquier contexto, ¿no? Digamos, en el mercado, en la casa, no sé, en la cama, no sé, en el trabajo, no sé, ¿no ve? Pero la conversación así, direccionado a eso, ¿no? Entonces, digamos, si yo estoy haciendo en la escuela o en el colegio, entonces mis preguntas, respuestas tienen que estar relacionados un poco con la escuela. ¿Me dejo entender? O estoy de viaje, entonces mis preguntas, respuestas relacionadas con tema de viaje, ¿ya? O sea, pueden ser las mismas preguntas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, no sé, una conversación, ¿cómo está tu hijo? ¿No? Entonces yo puedo decir, ¿cómo está mi hijo, profesor? ¿No ve? Ah, entonces, tu hijo está bien, está aprendiendo. ¿No ve? Ah, qué bien, gracias. ¿No? ¿Me dejo entender? Así es, profesor. Y Ya. escribir una canción, aprender ello, ¿va a ser en el Zoom o es que se le va a mandar un audio? Van a escribir, pero en el examen oral les voy a hacer cantar también. O sea, les voy a hacer las preguntas y luego van a cantar la canción. ¿Me dejo entender? Ok, Pero sí, esto primero escrito, para que se aprendan, ¿ya? Ahora, para estos tres voy a habilitar un archivo Drive para que suban, ¿ya? ok. Ya, Tichiri, en caso de la canción, ¿podemos recopilar de otros autores? Si cualquier otra canción, menos los 8 o 9 que les he pasado. ¿Me dejo entender? Isa, ya, Tichiri. Ya Tichiri, entonces la canción en Aymara, lo que vamos a cantar está dentro del examen oral escrito. Exactamente, van a cantar, ¿ya? Pero primero tienen que subir también escrito, ¿ya? Puede ser cualquier canción, cumbia, huayno, lo que sea, pero en Aymara, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Todas estas actividades van a ser de forma individual, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda? Haniu ¿No? ya Tichiri. Ya. Walikum. Listo, entonces tres actividades, ya saben, los primeros hasta el 31 y el examen oral, básicamente vamos a iniciar el 16 de agosto, ¿ya? Ya, entonces siguiente clase normal, lo que nos corresponde los sufijos, ¿ya? Walik, Kwakam Choro, Kitis Hayintani, ¿quién va a cantar? Naya ya Tichiri. ¿Ya? Requita María, Hayintam. Umanya kiu puritas kitui, kolilai humahasta. Umanya kiu puritas kitui, kolilai humahasta. Mamarasa, pamarasa, inakiwai. Mamarasa, pamarasa, inakiwai. Imillay kunatskaritista. Imillay kunatskaritista. Waliki, Kuyaka María Eugenia, Kumaktakin Hikisinkam, ¿ya? Jutir, Haxiuru Hikisiñani, ¿listo? Jutir Luniskam, taken, Ikisinkama. ¿ya? Vaya Tichiri. Hikisinkam, Kama ya taken. Tichiri.